agradecidos al Señor, hermanos, de reunirnos para Él, de reunirnos para levantar su nombre, para adorarle, para decirle que Él es todo para nosotros, siempre, en todo tiempo, en todo lugar. Él es todo para nosotros. Y yo quisiera continuar lo que habíamos comenzado el martes pasado acerca de la iglesia y habíamos empezado con Efesios 4:11, donde vamos a retomarlo hoy. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice que el mismo Señor, que es el que edifica su iglesia, él mismo ha constituido. Y vemos que esa palabra tiene que ver con que él mismo llama al corazón de hombres y mujeres de fe para levantarlos, para equiparlos, para prepararlos para aquello a lo cual Él los llama, para colaborar con Él en el crecimiento, en el desarrollo, en la expansión de su iglesia, de su reino. Y habíamos visto que este es el tiempo de la edificación de su iglesia, ¿no? Muchas veces se dice la dispensación de la iglesia, que es el tiempo que Dios está puesto el fundamento y está él mismo llevando esa iglesia a su crecimiento, a su desarrollo, para que cada hijo de él pueda crecer en la gracia, en el conocimiento de Dios y ser para otros con el llamado que Dios le da. Y qué lindo, hermanos, porque realmente todo este crecimiento de la iglesia, el llamado que hace el Señor a los corazones, no tiene nada que ver con las cosas naturales o físicas. Es la obra de Dios en el corazón de cada hijo, de cada hija suya. Es lo que Dios está obrando y llevando a cabo en lo profundo y también en esa unidad de los unos con los otros, en ese servicio al Señor, en ese crecer en el Señor unos con otros. No tiene que ver con número, no tiene que ver con lugares físicos, tiene que ver con la obra eterna de Dios en nosotros y en medio nuestro, y uniéndonos los unos con los otros, así como dice Efesios, en ese crecimiento que Dios da. Es lo que Dios hace en su luz, en los dones y en los servicios a lo cual Él llama a cada uno de sus hijos. Mire qué importante, porque muchas veces se relaciona el crecimiento de la iglesia, su edificación con cosas naturales, con crecimientos físicos, con números, con quizás aún con títulos, con nombramientos, pero va más allá de eso. Dice que el mismo Señor es el que llama, constituye, perfecciona. Él mismo es el que envía. Vimos el primer martes el tema de los apóstoles, como el apóstol, ese primer ministerio que es un servicio, el servicio del apostolado. Dios llama y Dios envía a predicar su mensaje a un hombre, a una mujer de fe, y es sembrado, es puesto ese fundamento, esa base firme en Cristo Jesús, y esa obra puede crecer
y puede florecer y se levantan otros ministerios para colaborar con esa obra local. Así que vimos que era muy importante el servicio del apóstol, de aquel que es un mensajero de Dios, que ese apóstol que es genuino, pasa muchas cosas, a veces difíciles o penurias o situaciones en las que Dios hace esa obra profunda de solo levantarle a Él, solo guiar las vidas a Él. Se levanta lo genuino del Señor. Pero vemos aquí en Efesios 11 que dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Y a diferencia del apóstol, el profeta trae específicamente un mensaje de Dios al pueblo, ¿no? Por ejemplo, el sacerdote se presenta a Dios por el pueblo, es el intermediario del pueblo a Dios, pero el profeta trae mensaje de Dios para el pueblo. Y aquí es muy precioso porque entonces en la palabra vemos a los profetas desde el comienzo, desde el inicio de las escrituras. Están los que daban el mensaje de Dios, ¿no? Tenemos desde Abraham, Moisés, fueron profetas, trajeron el mensaje de Dios al pueblo del Señor. Ahora, me pareció muy importante que generalmente estos profetas traían un mensaje de Dios para el pueblo, pero que muchas veces, la mayoría de las veces, ese mensaje estaba relacionado con volver a la obediencia a Dios. Fíjese qué importante. Volver a los caminos de Dios. Regresar de la idolatría, porque el pueblo de Dios se fue en pos de tantos dioses que no eran Jehová, que no eran el Señor. Y la mayoría de las profecías en el Antiguo Testamento tiene que ver con volver al Señor, con entrar en sus caminos. Muchas profecías también el Señor enviaba a sus siervos a anunciar lo que Él quería. Y muchas de esas profecías estaban en relación a juzgar a las naciones vecinas, a las naciones que no eran su pueblo, ¿no? Egipto, Etiopía, Siria, juzgaba. Y otro porcentaje de esas profecías eran respecto de la venida del Mesías, que es a lo cual nos referimos mucho más puntualmente hoy. Las profecías que anunciaban la venida del Salvador, que también están desde el inicio de la palabra. Desde Génesis 3:15 tenemos esa primera profecía. Y venían los hijos de Dios, ¿verdad? Los escogía y el Espíritu los tomaba y podían dar el mensaje. Lo daban desde su forma desde la forma que ellos tenían que ser, el lenguaje que usaban, era el mensaje de Dios. Y esto es lo precioso, ¿verdad? Un Dios tan poderoso. Escoge a alguien que en la forma que tiene de ser va a llevar el mensaje exacto de Dios, el mensaje exacto del Señor. Y traían el mensaje y anunciaba al Mesías, anunciaba aquel que iba a venir. Le anunciaba al pueblo también lo que le iba a venir si no obedecía a Dios, pero anunciaba la venida de aquel que Dios había provisto para salvación. En algún momento hemos mencionado que Juan el Bautista fue el último de los profetas de este tipo del Antiguo Testamento, que recibían el mensaje de Dios y lo daban. Y vamos a ver por qué. Pero Juan el Bautista tuvo el privilegio de anunciar al Salvador en su venida misma.
¿no? Era la voz que clamaba en el desierto: preparad el camino al Señor, enderezar las sendas. Estaba él preparando, él se apartó para el Señor. Era un hombre excéntrico, tenía un vestido de piel de camello atado con un cinturón de cuero, comía miel silvestre, langostas. Era un hombre excéntrico. ¿Pero por qué? Porque él se apartó para el Señor. No le importó lo que la gente diga. Y fue esa voz que había sido anunciada desde Isaías, esa voz que clamaba en el desierto de este mundo: enderezad las sendas, preparar el camino al Señor. Y ahí estaba Jesús, ahí estaba Cristo, ¿verdad? Ahora, Jesús es el mayor de los profetas. Y eso lo encontramos en la palabra. Él ha tenido varios roles, ¿verdad? Él es rey, él es sacerdote, él es profeta también. Vamos a ir a Hechos 3:22. En Hechos 3:22. Jesús es lo perfecto, el mensaje de Dios completo para nosotros. En Hechos 3:22 dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Moisés, en el libro de Deuteronomio, cuando ustedes puedan, chequen esta cita en el 18:15 al 22, anunció que Dios iba a levantar un profeta de entre sus hermanos, y que él iba a traer ese mensaje de Dios que era necesario oír, pero él apuntaba a la venida de Cristo como ese profeta precioso que trajo el mensaje de Dios, el mensaje del reino, que lo predicó, que lo enseñó él mismo en sí, su persona era el mensaje completo de Dios para nosotros, su persona, la obra que él iba a llevar en la cruz. Gloria al Señor. Y qué lindo, porque el Señor nos enseñó todo lo del reino, le dio a los apóstoles todo aquello que ellos iban a continuar enseñando cuando él se fuera. Los envió a predicar, y él fue a la cruz, murió, resucitó, retornó a los cielos. Y vemos a esos discípulos que empiezan a llevar ese mensaje de Dios, a sembrar ese evangelio en el poder del Señor. Y vemos que traen todo lo que Jesús les ha enseñado, pero también traían todo lo que no solo Jesús en ese rol de profeta les había dado a conocer, sino aún lo que venía, lo que había sido anunciado y se había cumplido. Y esto es muy importante, amados hermanos, porque muchas veces nosotros escuchamos: es una profecía, y siempre relacionamos la profecía con cosas que van a venir, con cosas que van a pasar, pero no solamente es algo que aún falta de suceder o que aún ha de cumplirse, sino que la profecía tiene que ver
con lo que ya se ha anunciado, con traer cosas que se han anunciado, tiene que ver con el cumplimiento de eso, tiene que ver con lo que se está llevando a cabo en este tiempo como mensaje del Señor que viene a nosotros y tiene que ver con lo que falta de cumplirse. Es mucho más amplio de lo que muchas veces consideramos la profecía. Y la voz del profeta es el mensaje de Dios para nosotros, para su pueblo, para su iglesia. Entonces, los profetas estuvieron siempre presentes en el antiguo pacto y cuando Jesús vino, él era el que daba, ¿verdad?, ese mensaje lleno de la gloria de Dios, pero luego vemos en esa iglesia que nace cómo los profetas se movían y cómo traían el mensaje de Dios entre la iglesia. Vamos a ir por un momentito al libro de los Hechos y poder entender también cómo funciona la profecía. Muchas veces se habla un mensaje profético, un anuncio profético, y muchas veces los hermanos nos quedamos como que es, pero es sencillo, ¿verdad? Dios lo ha hecho tan sencillo y en su palabra podemos entender cómo la profecía venía para dar dirección, para guiar, para exhortar. Vamos a Hechos 13 en el verso 1 y 2. Hechos 13 en el verso 1 y 2. Aquí está cuando se envía a Pablo y a Bernabé al primer viaje misionero. Y vamos a ver cómo operó eso. Verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mira qué lindo, cómo va la profecía. Ahí está la iglesia. ¿Qué están haciendo? Ministrando al Señor, adorándole, bendiciéndole, exaltando, declarando la palabra, alabándole. El Espíritu Santo se está moviendo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hay ahí también en la iglesia de Antioquía? Dice que habían profetas y maestros. Así que de entre los hermanos habían aquellos a quien el Espíritu Santo les había dado el don de enseñanza, los maestros, y había a quienes les había dado el don de profecía. Y dice que ellos, ministrando al Señor, el Espíritu Santo se empieza a mover y viene ese mensaje para Pablo y para Bernabé, que fueran apartados para ir a ese viaje de misiones. Y todos en obediencia ¿a quién? Al Señor por medio de su Santo Espíritu. Los bendijeron, ayunaron, les pusieron manos, y Pablo y Bernabé también completamente obedientes se van. ¿Ve? Era una profecía para el momento, un mensaje de Dios para que ellos pudieran ir a realizar esa obra para Dios, para ese momento muy específico para los dos. Vamos a leer un poquito más en Hechos 21. ¿Quién se acuerda de Felipe? Felipe, el diácono, era uno de los diáconos que escogieron para atender a las viudas, que se consideraba que estaban desatendidas, y se escogieron 7 diáconos. Felipe estaba entre ellos, era un diácono. Pero luego, cuando vino la persecución, él se fue a evangelizar a Samaria. Y aquí es mencionado de nuevo, pero
una de las cosas que me maravilla es cómo Dios aumenta su bendición cuando nosotros, hermanos, depositamos todo nuestro corazón en Él. No importa lo que somos, no importa cómo nos está yendo, no importa que va ni que viene, tú te depositas en el Señor y te ves solo en Él y caminas solo en Él y anhelas lo de Él. Vemos a Felipe, que tenía 4 hijas que profetizaba. Entonces vemos aquí, vamos a ir al verso 9. Vamos a leer desde el 8. Al otro día, en Hechos 21:8, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Aquí están las 4 hijas de Felipe, profetizaban, ¿verdad? Estaban ellas trayendo el mensaje de Dios, lo que Dios les estaba dando para anunciar a la iglesia. Quizás también tenían algunos recursos o algunos, en ese tiempo lo que habían en la primera iglesia eran muchos, pero no todos tenían acceso a ello, los rollos del Antiguo Testamento. Los escribas eran los que pasaban eso fielmente y algunos tenían acceso a eso, pero la mayoría no. ¿No? Luego vamos a ver cómo es que es importante que la Biblia ya se ha dado y la tenemos hoy, pero vemos en esta primera iglesia, qué precioso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo se movía. Las vidas están dependiendo de él, el Evangelio se está llevando y aquí hay 4 doncellas que profetizaban y un profeta que descendió de Judea, llamado Ágabo. Ahora vamos a leer qué sucedió con este profeta. Profeta trae el mensaje de Dios. ¿Ve? Puede ser un mensaje a toda la congregación, puede ser un mensaje particular a un siervo de Dios, a alguien en concreto. Dice el verso 11, quien viniendo a vernos, Ágabo, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Ágabo le traía una profecía muy concreta a Pablo, el siervo del Señor, de cómo él iba a padecer todo ese apresamiento, que lo iban a amarrar, pero en sí estaba confirmando lo que Pablo recibió en su llamamiento. Ya en su llamamiento Dios había dicho que lo había escogido como instrumento para él y que iba a padecer mucho por su nombre. Así que simplemente el anuncio de este hombre de fe, Dios le da para que le diga a Pablo algo que va a venir, pero que estaba confirmando lo que ya Dios le había dicho cuando lo llamó. Ahora Pablo, qué lindo, ¿no? Él dice, estoy dispuesto a morir. ¿Por qué lloran? Yo estoy dispuesto a dar mi vida por Jesús. Vemos un ejemplo de profecía muy concretamente a un siervo del Señor. Ahora vamos a ir a una cita más en Hechos 11.
en el verso 27, y aquí también habla de este profeta Ágabo, anunciando a la iglesia. Y yo quisiera que pongamos atención cómo la iglesia recibía el mensaje de Dios entre ellos. No solo había la libertad de darlo, sino los corazones de recibirlo, amados hermanos. Y este es el don de la profecía y el servicio, el ministerio del profeta o de aquel a quien Dios le dio un mensaje, que es algo que quisiéramos que eso pueda fluir nuevamente en la iglesia, porque es de mucha bendición. En el verso 27 dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Vino el anuncio, se levanta el mensaje de Dios en medio de la iglesia y ellos lo reciben y ellos actúan conforme a lo que ha sido traído. Qué lindo, qué precioso el Espíritu de Dios moviéndose. Y hoy en día, ¿verdad? Qué lindo es volver a las escrituras, qué lindo es volver a la palabra, porque esta primera iglesia así nació, así se movió y para nosotros ha quedado registrado, para nosotros poder aprender, ver y pedirle al Señor, ¿verdad? Que esa misma libertad sea entre nosotros para ese mensaje en profecía, ese anuncio de parte del Señor en medio nuestro, para cosas muy concretas, para cosas muy específicas, para declarar su misma palabra. Ahora, vemos que esta iglesia se movió poderosamente. El profeta anunciaba, declaraba, había libertad, había recepción en los corazones. Y durante todos estos años, amados hermanos, que ya es el primer siglo después de la muerte de Cristo, se empiezan a escribir los evangelios y se empiezan a escribir luego de la conversión de Pablo, las cartas de Pablo, hasta más o menos casi terminar el primer siglo, porque casi 90 años después de la muerte de Jesús es que se escribe el libro de Apocalipsis por Juan, el apóstol Juan. Pero cuando ya toda la Biblia se completa, toda la Biblia se recopila, esta palabra que se junta, que se traen los mensajes desde el comienzo, desde el antiguo pacto, todo lo que Jesús trajo y todo lo que los apóstoles y los hombres de Dios escribieron después de él. Cuando la Biblia es reunida, la Biblia en sí también se conoce como una palabra que anuncia el mensaje de Dios. Vamos a ir a Primera de Pedro, a Segunda de Pedro 1:19. Dice, ya ahora nosotros tenemos la Biblia y la Biblia dice aquí, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hoy tenemos la Biblia
Y esa es la palabra profética que está anunciando esa verdad, ese mensaje de Dios. Y es la palabra más segura porque está escrita. Ya esa es la palabra revelada de Dios. Ese es todo el mensaje de Dios para nosotros. Todo lo que nosotros queremos saber de Dios está en la Biblia. Todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él está en la palabra. Y esto es muy importante porque hay gente que quiere saber cosas que no están en la Biblia. ¿Qué pasó con tal? ¿Qué sucedió por allá? Mira, no sé qué sucedió ni qué fue lo que pasó, pero lo que está aquí es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Y todo lo que nosotros necesitamos saber está en la palabra. ¿Ve? Entonces, esto también se considera una palabra que está anunciando esa verdad de Dios. Es la misma voz de Dios y dice que alumbra en lugar oscuro. Que esta palabra es la que nosotros tenemos que estar atentos. Así que hoy, frente a las profecías, tenemos nosotros la Biblia, porque la función del profeta de anunciar continúa, pero hoy tenemos la palabra revelada de Dios. Y nosotros tenemos que amar esta palabra. Dice que como una antorcha, y siempre que leo ese verso, me acuerdo de películas, ¿verdad? Cuando se entraba con una antorcha en una caverna y lo único que ves ahí es lo que está alumbrando la antorcha, todo está oscuro, pero asimismo nosotros prestamos atención completamente a la palabra del Señor como antorcha que alumbra en lugar oscuro, que en medio de todas las cosas que vienen o van, que se mueven en los aires, que uno escucha, la palabra de Dios alumbra. Nosotros tenemos la luz de Cristo y la palabra trae luz. Y dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Así que hasta que el Señor venga, hasta que la luz sea completa en nuestras vidas, nuestra atención es a la palabra de Dios. Y esto es muy importante porque todas las cosas que no van con la palabra del Señor, que no se calzan con la palabra, que no se pueden cernir por la palabra, pasar por la palabra, no son del Señor. Y los hijos de Dios tenemos que aprender a discernir. Lo que no es de Dios lo desechamos, lo que es de Cristo lo abrazamos. Dice el verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esa es una convicción que cada uno de nosotros tenemos que guardar. Todo lo que se ha anunciado y que esté en la palabra ha sido dado por Dios a través de su Santo Espíritu a todos estos hombres de fe que fueron usados, escogidos por el Señor para eso, y que nunca ninguna profecía agarró un siervo de Dios y le interpretó como le pareció, fuera completamente de toda el mensaje de Dios, ¿verdad? Que le dio la interpretación que quiso, aunque se saliera de todos los lados. Así no es. Todos los hombres de Dios trajeron la palabra, trajeron el mensaje conforme el Espíritu Santo, y todo eso tiene una unidad en el Santo Espíritu de Dios, en Cristo, en el Señor. Así que hoy tenemos esa palabra, pero hoy también está el mensaje de los profetas en medio de la iglesia. Hay ese servicio del profeta, hay ese ministerio del profeta y es de mucha utilidad para nosotros, pero tenemos una ventaja grande, que cada uno de nosotros tiene el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros más conocemos la palabra, más estamos llenos de la palabra, cuando se levanta un mensaje,
profético en la iglesia, un anuncio de Dios, de algo muy concreto en la iglesia o versos de la palabra que Dios quiere refrescar, que quiere traer en ese momento. Cuando eso viene, ¿qué hacemos los hijos de Dios? Discernimos, podemos ver, ¿es esto conforme la palabra o no? Ahora, necesitamos la profecía en medio de la iglesia. Necesitamos, Proverbios dice que el pueblo sin profecía se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Porque cuando viene la profecía da dirección. La profecía, ¿verdad? Te dirige, te exhorta. Vamos a ir por un momentito a 1 Corintios 14. En los primeros versos, hermanos. 1 Corintios 14. Aquí tenemos a Pablo hablando de los dones y está tocando el don de la profecía, comparándolo con otros dones y especialmente con el don de las lenguas. Qué útil es este capítulo. Cuando podamos, leámoslo lentamente porque es de mucha riqueza para nuestro funcionar en la iglesia. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué cosa dice? Que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Qué lindo, hermanos, qué precioso, cuánto necesitamos que en medio, ¿verdad?, del moverse del Espíritu Santo, la alabanza, la palabra, pero que también se levante la voz del profeta o de aquel corazón que Dios quiere mover en ese momento para dar un mensaje específico, porque es para edificar, para exhortar y para consolar. Y como iglesia lo necesitamos. Necesitamos que, ¿verdad?, el Espíritu Santo nos guíe a que eso sea levantado y tenga su lugar entre nosotros, que pueda fluir así como ha fluido, ¿verdad? Como fluía en esta primera iglesia. Verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Qué lindo. Mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Pero cuánto necesitamos que pueda levantarse. La profecía edifica a la iglesia. La profecía es por señal a los creyentes. Así que, y dice que anhelemos esos dones mejores. Así que nosotros podemos anhelarlos, desearlos, procurarlos. Hay muchos dones que Dios va añadiendo en nuestra vida porque los deseamos, los anhelamos, los necesitamos y Dios ensancha. Pero dice que anhelemos los dones mejores, pero sobre todo que profeticemos, porque eso es para edificación de la iglesia. Así que, amados hermanos, con todo mi corazón, yo le ruego a Dios que despierte en nosotros un deseo, un anhelo de que nuestras vidas sean usadas en libertad, en su Santo Espíritu, en amor, para dar, ¿verdad?, ese mensaje de profecía,
pueden ser versos de la palabra, puede ser un mensaje específico para una situación que pasa esa congregación, puede ser un mensaje para un siervo de Dios, para un miembro, pero viene para consolación, para exhortación, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se desarrolle, da claridad, da dirección. Gloria al Señor. Yo le ruego a Dios, hermanos, que todos estos ministerios, ¿verdad? Que el Señor mismo constituye, que puedan fluir entre nosotros, que puedan fluir entre las congregaciones, que puedan darse como el Señor Dios Todopoderoso los quiere dar y desarrollar, pero nosotros estamos abiertos. Y lo dije hace un momentito, ¿qué hace la iglesia cuando se levanta el mensaje del profeta? Vamos a leerlo en Primera de Corintios 14, 29, ahí mismo. Dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás, ¿qué hacemos los demás? Juzgamos. Pero ese juzgar, la palabra juzgar en la palabra no siempre tiene el mismo significado. En este caso, este juzgar habla de poder discernir. ¿Ve? Los demás discernimos. ¿Es esto de Dios? No es de Dios. Tesalonicenses nos dicen, Tesalonicenses 5 nos dice que no menospreciemos las profecías, que no las tengamos en poco, que no las tengamos por nada. En 1 Tesalonicenses 5 del 19 al 21, que no menospreciemos. Así que los demás juzgamos. Y dice el verso 31, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pueden profetizar varios, pero hay un orden. Hay un orden. Dios es un Dios de orden. El espíritu, dice, del profeta está sujeto al profeta. No es algo que se dispare y esto no, hay un orden. Así que yo le ruego a Dios que Él, ¿verdad?, continúe obrando entre nosotros y se levante esa voz del profeta en la alabanza, cuando lo necesitemos y pueda fluir y nosotros apreciemos ese mover del Espíritu Santo entre nosotros y aprendamos, ¿verdad? Mientras más conocemos la palabra y el Señor nos sigue dando crecimiento en él, podemos discernir, porque también la palabra habla de los falsos profetas, de aquellos a quien Dios nunca habló y hablaron, que dijeron soñé, soñé y nunca soñaron. No les dio mensaje, pero iban tras cualquier cosa para decir un mensaje. Y eso también hay. Pero tenemos el Espíritu de Dios, Iglesia del Señor, amados hermanos. Qué rica es la vida en Cristo Jesús, en nuestro Señor. Que Él pueda seguir prosperando y se levante la voz del profeta continuamente en medio nuestro y lo apreciemos y le demos gloria al Señor por Él moverse en libertad continuamente entre sus hijos. Gracias, Señor. Señor, te quiero dar gracias por tu palabra, por tu bendita palabra, por tu bendita palabra de vida, Señor. Señor, continúa instruyéndonos, enseñándonos. Nosotros queremos colaborar contigo en todo aquello a que tú nos llames. Estamos abiertos a ti, Señor Jesús, y que tú puedas, Señor, moverte en libertad, Señor. Tú que eres el que das esos ministerios, Señor. Te damos gracias por la libertad de tu espíritu en tu iglesia, en las iglesias locales, en todo lugar. Que la voz del profeta se levante, Señor. Que las iglesias, que cada iglesia local pueda ser consolada, pueda ser exhortada, pueda ser edificada
conforme el deseo de tu corazón. Gracias, bendito Señor. Gracias, precioso Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te amamos, Señor. Gracias por quien tú eres en nuestras vidas y por quien tú eres en tu iglesia, Señor. En tu nombre precioso. Amén.